Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Mire, yo quería hacerle una pregunta que me tiene así, que no me la saben a veces contestar. Y, en primer lugar, darle a usted gracias por esa gracia que tiene, porque a la hora de orar hace transmitir todo a todas las personas. Eso es una gracia del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Bien, padre, perdón por mi ignorancia por esta pregunta. Mire, es referente a los difuntos. Las personas cuando morimos, ¿en qué estado se encuentran? ¿Simplemente en descanso total hasta que Dios llame al juicio a todos, o cada persona cuando va muriendo pues ya va a la gracia de Dios o lo que sea, ¿no? Y la segunda pregunta es si está bien hecho o no, o es un error cuando oyes a personas que dicen, les pasa algo bueno, en lugar de decir, pues mira, Dios me ha ayudado, Dios tal, dice, mi Padre desde el cielo me está ayudando. O sea, ¿las personas que fallecen interceden por ti o no? Perdóneme por mi ignorancia otra vez, Sí, y un abrazo muy fuerte, padre. todo lo contrario, ¿eh? Aquí nos ayudamos mutuamente y todos necesitamos pues la mediación también de nuestros hermanos para que Dios también nos ayude en la catequesis de la Iglesia. Vamos a ver, cuando fallecemos, en el Antiguo Testamento existía una imagen, en uno de los estadios del Antiguo Testamento, la imagen de que los difuntos están como dormidos, como adormilados en el Seol. Me imagino que sonará este término del Seol. En el Antiguo Testamento hay pasajes en los que se habla como que en el Seol es una especie como de letargo, etcétera. Bien, esa imagen queda totalmente superada según se acerca el Nuevo Testamento y desde luego en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Acordaros como por ejemplo Jesús le dice al buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual, la afirmación de fe que hace la Iglesia Católica es que en el momento de la muerte, cuando se separa el alma del cuerpo, nuestra alma comparece inmediatamente ante Dios en el momento de la muerte, en el que llamamos juicio particular, y recibe ya la retribución del cielo, del infierno o del purgatorio, y la recibe ya inmediatamente después de la muerte. Y ciertamente al final de los tiempos, en la parusía, cuando Dios venga como juez de vivos y muertos, entonces cuando será la resurrección de los muertos, la resurrección de nuestros cuerpos, entonces nuestros cuerpos se unirán a nuestras almas, bien sea en el cielo, bien sea en el infierno, y lógicamente el purgatorio concluye, termina. O sea, el purgatorio no existe más allá de la parusía final, sino que es un tiempo de purificación hasta hasta llegar a contemplar a Dios. Bueno, esa es un poco la fe católica. Usted ha hecho otra pregunta. ¿Nuestros seres queridos difuntos pueden interceder por nosotros desde el cielo? Sí. ¿Desde el purgatorio? También. Las almas del purgatorio interceden por nosotros. Por eso la tradición católica de que me encomiendo a las almas del purgatorio y al mismo tiempo rezo por las almas del purgatorio es correcta. O sea, ¿un familiar nuestro puede interceder desde el cielo? Sí. ¿Desde el purgatorio? También, aunque sea con menos potencia, pero también. ¿Desde el infierno? No. Desde el infierno no. Acordaros de ese pasaje del pobre Lázaro y del rico Epulón, según le llama la tradición, en el que queda claramente remarcado en el Evangelio cómo decían, es que hay un abismo entre nosotros, entre el lugar de condenación y el cielo, de manera que nadie pueda pasar, etcétera. Eso se remarca mucho. Bien, así, aunque sea muy brevemente, esta es la fe católica al respecto de la pregunta de lo que ha hecho el oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Monsenhor Munilha, Sí, le escuchamos. eu queria dar um testemunho, que estava falando que Jesus realmente tem um corpo, e que lhe parece quando uma pessoa já viu Jesus, ¿sabes? Le hemos dejado de escuchar. Repita, por favor, la pregunta. Que lhe parece quando uma pessoa teve uma visão real de Jesus? De acuerdo, a ver, le respondo. Mire, ¿qué le parece, o sea, qué opina la Iglesia de la posibilidad de tener una visión de Jesucristo?
Vamos a ver, pues lo que opina la Iglesia es que imposible no es, porque Dios es todopoderoso y aunque esté ascendido a los cielos, pues hombre, puede ocurrir que en la historia de la Iglesia, de la humanidad y de la espiritualidad haya podido haber pues una serie de visiones pues interiores, ¿eh? De hecho, Santa Teresa de Jesús las narra en sus obras, ¿eh? Uno lee las obras de Santa Teresa de Jesús y ella cuenta y narra, ¿eh? Las visiones y los experiencias místicas que tuvo, ¿no? De ver la humanidad de Jesucristo y verla junto a ella, etcétera. Pero lo que la Iglesia recomienda es que, primero, que seamos muy discretos en esto, porque podemos ser también engañados de ilusiones, etcétera, muy discretos. No agarrarnos nunca, en esto San Juan de la Cruz era tremendo, no agarrarnos nunca a las supuestas a los supuestos datos especiales que yo he tenido porque he tenido una experiencia mía. No te agarres a eso, porque puedes ser engañado. Tú agárrate a la fe de la Iglesia, ¿eh? Y en cualquier caso, ese tipo de experiencias ponlas siempre en manos de un confesor, un director espiritual, y sé muy prudente, sé muy prudente, es decir, no des por cierto, no des por seguro lo que, mira, puede ser o puede no ser, porque también a veces nuestra psicología nos puede en ciertos momentos confundir. O sea, no des por cierto lo que la Iglesia no tiene capacidad de autentificar. Luego, vívelo con humildad, con discreción, pero siempre acompañado con la Iglesia. Este es un poco el consejo que daría la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le Soy escuchamos. Antonio de Murcia. Antonio. Vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente. Si Jesús es Dios, ¿por qué cada vez que hace un milagro mira al cielo? Uh-huh. Bien, de acuerdo. Pues porque él tiene una unión con el Padre, ¿eh? Es decir, Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, o sea, es decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él dice, el Padre y yo somos uno. Todo me lo ha dado el Padre. Nadie conoce, es decir, estamos hablando estamos hablando de una divinidad que al mismo tiempo es trina. Nosotros somos monoteístas, creemos en un único Dios, pero que no es un Dios solitario, que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con eso Jesús dice, el Padre hace las obras en mí. El Padre obra en mí. Bueno, yo me agarro a la Sagrada Escritura. Quiere decir que estos versículos que estoy diciendo forman parte de la revelación de Dios. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser fieles a la Sagrada Escritura y procurar que nuestros comentarios sean, mire usted, los mínimos. O sea, vamos a intentar nosotros en un misterio así, como decía yo antes, no pretender ser el médico que disecciona y aparta pues las vísceras de las venas y de los huesos. No, nosotros no somos quienes, ¿no? para separar artificialmente el misterio de Dios que nos trasciende. Pero es así. O sea, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y está en pleno contacto con el Padre. En su oración lo vemos con insistencia. Y con el Espíritu Santo, claro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Que soy Isabel aquí de Soria. Yo el otro día pues oí algo que a veces no se debe oír porque, como dice uno, el pecado lleva a la penitencia, ¿no? De estas historias un poco que son así, tenebrosas. Y hablaban de criminales de estos de en serie. Entonces, pues la persona que oí yo pues era una persona, es verídico porque era hace pocos años, y entonces se moría, había matado a muchísimas personas y se moría casi sin arrepentirse de nada, ¿no? Totalmente como puso maldiciendo y todo eso. Entonces yo le pregunto, ¿estas personas van al infierno realmente? Y luego, o por otro lado, como nosotros también rezamos por los fieles difuntos del infierno y las almas del purgatorio, luego pueden ir al cielo. Muchas gracias, Padre. Bien, comienzo por la última parte de la pregunta. La Iglesia no reza por las almas del infierno, reza por las almas de los difuntos, porque nosotros no sabemos los difuntos en qué estado están, pero las almas que están en el infierno
no pueden cambiar de estado. O sea, el estado del infierno es un estado definitivo en el que la opción contraria a Dios queda de una manera pues fijada, fijada. ¿Se puede salir del infierno? No. Igual que del cielo tampoco, porque es como un estado en el que queda fijada nuestra opción ante Dios, nuestra opción de apertura a la gracia o de rechazo de la gracia. Después de la muerte hay como una fijación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, queda determinada la opción de la persona. Así como en esta vida podemos cambiar de opción, después de muerto uno no cambia de opción. Pues porque no tiene ese condicionamiento que tenemos en esta vida de ver una cosa pero no verla con seguridad, pero es que después de la muerte, al comparecer delante de Dios, o nos abrimos plenamente a Él o nos cerramos plenamente a Él. Por lo tanto, digamos que esa es un poco la respuesta. Cuando nosotros rezamos por las almas de los difuntos, hay que decir, si están en el cielo, hombre, la verdad es que no necesitan nuestra oración. Si están en el infierno, la verdad es que nuestra oración no va a tener efecto en ellos. Y si están en el purgatorio, pues obviamente nuestra oración sí les purifica de sus pecados. Nosotros rezamos por ellos y la Virgen María ya distribuirá, pues si hemos rezado por una persona que está en el cielo, ya la distribuirá para otra alma que lo necesita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.